y quema toda maldad, quema todo pecado, Dios, que hay en mí. Limpia esta garganta, limpia todo mi ser, Señor, y úsame como un canal de bendición para mis hermanos, para la iglesia, Señor. Tú conoces, Dios, mi corazón, y conoces, Dios, el temor que hay en mi vida, Dios, para estar en este lugar, pero tú lo has dispuesto así, Señor, y tu palabra también me dice: sé valiente, no temas ni desmayes, porque mi Señor Jesucristo está conmigo y no me abandonará en este momento. Tú estás en este lugar y sé que tú estás obrando. Es tu poder y es tu Espíritu Santo el que obra en mi vida y en cada uno de mis hermanos. Que esta palabra, Dios, sea de gran edificación para la iglesia. Para mí ya ha sido de edificación porque has hablado a mi vida, porque me has ministrado, pero hoy trae nuevas cosas a nuestras vidas. Bendito seas por siempre. Amén. Vamos a ubicarnos en San Juan capítulo 1, versículo 29. Amén. Amén. Vamos a leerlo antifonal para la honra y gloria de Dios, del 29 al 36. Y dice la palabra del Señor: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Bendito sea mi Señor, Dios del cielo y de la tierra. Tomen asiento, mis hermanos. En estos versículos que hemos leído, pues Juan es un evangelio maravilloso y habla únicamente de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto Él ha venido al mundo. ¿A qué vino? Y vino y mandó a Juan primeramente para que testificara y abriera el camino para que Él estuviera acá. Pero hay algo que me llamó la atención. Juan el Bautista en sí es primo del Señor Jesucristo y vivió con Él y estuvo compartiendo con Él hasta el tiempo que Él tuvo que ir al desierto y ahí se apartaron. Pero lo que yo me preguntaba era por qué Juan no conocía al Señor realmente como era, si eran familia. Sí, cuando María fue a Marta o Elizabeth, y se encontraron Juan en el estómago de ella se revolcó al sentir la presencia de Dios. Sin embargo, no conocía al Salvador. Ya habían dado testimonio. ¿Qué es necesario? Aquí mismo lo dice, que él no lo conocía. Nadie conocía al Señor, pero estaba entre ellos. Cuando a Juan se le da la revelación, que Dios mismo le dice que aquel que se le parara el Espíritu Santo encima, él era. Entonces ahí él lo testifica, pero antes no lo conocían. Y es lo que a nosotros nos pasa hoy en día. Sabemos quién es el Señor Jesús, pero no lo reconocemos como nuestro Salvador. Y tiene que venir un mensaje de Dios a nuestras vidas para que lo reconozcamos. Este término aquí nos habla de que él estaba en el río Jordán, estaba bautizando. Cuando vio al Señor Jesús y al Espíritu Santo que le paró, dijo: él es el que viene
Él es el Salvador del mundo. No bastó con esto, sino siguió él más adelante, y cuando iba el Juan y se encontró otra vez con el Señor, y 2 de los discípulos de él estaban con él, dijo: mire, él es el Cordero de Dios, pero hay algo que me inquieta. Vuelve y sigue. Ahí es cuando el Señor Jesucristo, en 30 años que estuvieron ellos andando, no sabía Juan que él era el Salvador, el Cordero. Por eso esta enseñanza se llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando vemos que Juan está en la cárcel y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor que si él era el que esperaba o era que tenían que esperar otro, el Señor le contesta con la Escritura. No le dijo: sí, yo soy. Aunque más adelante él en todos los capítulos de Juan va a decir: yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy él. Yo soy es Dios. Acá Juan le manda a preguntar porque él estaba indeciso. Claro que estando uno en una situación de muerte y eso está uno angustiado, pero el Señor le manda a decir: los ciegos ven, los sordos oyen. En el momento en que van estos 2 discípulos a preguntarle al Señor, hay sanidad entre la gente, entre los que estaban alrededor, y él les dice: mire, los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados. Entonces ellos van y le dan esa respuesta a Juan, y Juan dice: él es. Para nosotros hoy en día conocemos la Escritura, conocemos a nuestro Señor, pero realmente no podemos comprender muchas cosas. Una, empezando, que en sí el Señor viene a nacer en un pesebre. Esto es una historia, esto es histórico porque viene desde Génesis anunciando a un Salvador. Pero aquí viene algo especial, y es que Él viene a nacer en un pesebre. ¿Qué son los pesebres hoy en día? Los pesebres son comederos para animales, en ese tiempo también. Pero esto es histórico porque el Señor viene ahí. Sabemos que fue que hicieron un censo y al Señor a Juan y a José y a María los mandaron a que fueran a Belén. Pero el detalle es de que si el Señor está en un pesebre, tiene que ver algo con Belén. Dice: mi Señor Jesús en el pesebre tiene un significado histórico. La mayoría no sabemos por qué por qué Juan y María fueron a Belén y por qué llegaron a un pesebre. ¿No tendrían plata para el aposento? O porque ya como era un censo que iban a hacer, todo estaba lleno y no encontraron lugar. La Escritura dice que no encontraron lugar a donde llegar, pero era un propósito de Dios en la vida de cada de ellos, para que se manifestara a dónde iba a nacer el Señor y en qué forma. La postura del Señor en el pesebre es el significado histórico que tiene en toda la Biblia, para mostrarnos que había de venir un Salvador, pero que este Salvador no era como el pueblo de Israel lo estaba esperando. ¿Cómo esperaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? En un trono. No, Señor, el Señor dijo: no es así, van a ver cómo es. Entonces va y nace en pesebre. En Palestina, el establo se encuentra comúnmente en la casa del propietario. Una parte del interior está provista de pesebres en forma de cajas hechas de piedra pegadas con brea. ¿Qué es esto? Que nosotros hoy en día vemos esos pesebres modernos y usted va al campo y los famosos pesebres están lejos de la casa, lejos a donde no contamine. Aquí los tenían en las casas. Estos pesebres son especiales. Dice que en Palestina el establo se encuentra dentro de la casa. Eran excelentes para la protección. Por eso es que aquellos que eran expertos en este asunto, o sea, los sacerdotes, porque estuve estudiando mucho ese y me dio una idea, o no me dio, el Señor me revela cómo viene a formarse en sí un negocio
para la humanidad, el cuidar estos becerritos de un año. Eso se volvió un negocio porque ya cada uno tenía su pesebre alrededor de la casa para cuidarlos. Y dice, eran excelentes para la protección. Es por eso que aquellos que eran expertos en este asunto, es decir, los sacerdotes, ponían sus corderos recién nacidos en aquellos pesebres para protegerlos. Pero no era cualquier cordero, eran los perfectos, sin mancha, que usaban en el sacrificio por los pecados. O sea que el cordero, al tiempo de nacer, ya lo escogían. Yo creo que en los primeros, en Génesis, no tenían que cuidarlo, sino iban y cogían el cordero, el mejor el que veían, y lo llevaban. Aquí ya los empezaron a cuidar. Aquí ya era con un cuidado especial. Entonces ya ellos tenían sus pesebres y ahí los metían para protegerlos, para que no les pasara nada. Porque acuérdense que tenían que ser corderos sin mancha, perfectos, excelentes para Dios. Estos tendrían que ser limpios y puros porque eran los que se utilizaban para el sacrificio de los pecados. Este término tiene interés con relación con el nacimiento del Señor Jesús. Ahora me remonto a Belén. Belén, donde nació el Señor Jesús, era famoso por sus corderos inmolados, utilizados para el sacrificio. Tenían que ser perfectos, por eso los envolvían en tela y los acostaban en el pesebre para mantenerlos a salvo. Belén es mencionado por primera vez en relación con la muerte y sepultura de Raquel. Ahí empieza todo. Esa tierra fue comprada para enterrar. El lugar donde ella es enterrada es en Belén. Eso fue comprado para enterrar a Raquel. De ahí viene la cuestión de los corderos. ¿De qué lugar Dios en Belén? ¿Por qué Belén viene a ser ese lugar predilecto para los pastores para crear los corderos? Pues allá fue donde nació el rey David. Raquel tiene que ver mucho con este lugar. Tanto Ruth también tiene que ver algo importante ahí. ¿Quién era Ruth? La mamá de Isaí, el cual era el papá del rey David. David nació en Belén. ¿Qué hacía David? Era pastor. Él cuidaba sus ovejas. Él cuidaba esto. Más adelante vemos nosotros cómo el Señor Jesucristo, después del sacrificio, viene a ser nuestro pastor. Entonces este lugar tenía que ver mucho con el nacimiento del Señor Jesucristo, y todos ellos sabían esta historia. Muchos no sabemos cómo es que viene a revelar estas cosas. Dice, también llamada Belén Éfrata. Esto es fructífera porque el Señor de Israel iba a proceder de allí. Belén Éfrata tiene un significado inmenso, porque el profeta Miqueas, por favor, un hermano que me colabore, y Juan 7:42. Belén Éfrata es fructífera porque el Señor de Israel iba a proceder de allí. Esto lo conocían los fariseos y todos en el tiempo del Señor. Todos tenían que saber eso, los judíos. ¿Qué dice Miqueas 5, versículo 2 y Juan 7:42? Miqueas, ¿quién tiene? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Y Juan 7:42. Amén. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Léame el versículo 5, por favor. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Del 7:5. Ah, no, perdón. Leemos el 7:42, porque más adelante está ese. Entonces,
viene esta revelación del profeta Miqueas, ¿y a oídos de quién llega? A Herodes. Todos sabían de que iba a venir un Salvador que nacería de Belén, pero esto llega a oídos de Herodes. ¿Por qué? Esta profecía llevó a Herodes a masacrar a los niños de Belén y sus contornos. ¿Qué quería hacer Herodes con esto? Acabar con la promesa que Dios había dado, porque iba a ser destronado como rey según eso. Pero esto los lleva a uno a mirar que el Señor viene mostrándonos a través de toda la Escritura el nacimiento del Salvador y cómo debía de ser. Muchas veces nuestros oídos están más pendientes en que el Señor Jesucristo lo tenemos desde que Él cumplió los 30 años, como dice Juan, que fue cuando se presentó ahí. Ellos vivieron 30 años y viene a ser revelado en los 30 a los 33 años como el Dios del Salvador del mundo. Ellos no lo sabían. Nosotros tenemos la Escritura y muchas veces, por no escudriñarla bien, no podemos entender estos misterios y estas cosas que el Señor revela en nuestras vidas. Viene siendo la profecía que dio los profetas a través de las Escrituras para que reconociéramos quién era el que iba a venir y cómo iba a venir. No como el Rey Todopoderoso, el libertador con espada, no, era el Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Por favor, Mateo, ahora sí, Mateo capítulo 2, versículos 16 y 18. Les pido disculpas, pero ojalá me colaboren con la Escritura. Esta profecía llevó a Herodes a masacrar a todos los niños de Belén y de sus contornos. ¿Todos los niños de cuánto? De 2 años, porque era lo que los magos le habían dicho a él, que aparecería la estrella y que ellos irían, y donde se detuviera la estrella, ahí era donde iban a ser el rey. Y era un promedio de 2 años más o menos. Entonces por eso el rey Herodes, ¿qué hace? Manda a masacrar todos los niños de Belén y sus alrededores. Mateo capítulo 2, versículos 16 y 18. Pero por favor, antes leamos el 5 al 6. Mateo 2, 5 y luego pasamos a 16 y 18. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió el 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. Aquí nos lleva al capítulo de Raquel, donde ella va a concebir a Benjamín, es el último que tiene, y ella muere, pero el hijo sí queda bien. Entonces se refiere a que Raquel lloraba por sus hijos. O sea, nos está mostrando esa profecía que viene de ahí, en la cual el Herodes manda a masacrar toda la gente. Imagínense un lugar, una ciudad donde todos los niños están siendo masacrados y no se puede hacer nada, y las personas viendo, escondiendo sus hijos, corriendo. Pero aquí el Señor tiene misericordia y manda a María y a José a que regresen a Egipto. Ahí hay otra promesa, porque después llaman al Señor Jesús de Egipto nuevamente para ahí. Pero estamos en esto. Esta es la razón por la cual la única vez que se mencionan en los pesebres en la historia del nacimiento del Señor Jesús es contada a los pastores. Aquí viene la revelación del nacimiento del Salvador. Acuérdense que siempre hemos venido en el estudio de que Dios prometió a un Salvador, y cada que nacía un hijo primogénito, Él es el Salvador, y todos esperaban eso. Pero en este momento el Señor revela. ¿Por qué a los pastores? Porque ellos eran conocedores del tratamiento que tenían con los corderos.
y ellos estaban en Belén, eran pastores de Belén. Por eso cuando llega la noticia a ellos tenían que comprender este paralelo, esto que estaban anunciando. Tenían que comprender la conexión que había desde del Antiguo Testamento, digámoslo así, a este momento, de las profecías a este momento, cuando él naciera. Los pastores habrían entendido este poderoso paralelo, sabían lo que significaba el Cordero Perfecto. Este bebé sería el Cordero Perfecto, el Hijo de Dios sin pecado y santo. Lucas 2, 29, 32, por favor. Aquí vamos a ver otra revelación. Lucas capítulo 2, versículo 29 y 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. No, perdón. Bueno, sí, leámoslo porque esta es la revelación que hay de ella. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. ¿Quién viene a confirmar a los 8 días que Él es el Hijo de Dios, el Cordero? Simeón, sí, Señor. Él lo va a confirmar nuevamente en el templo. Y Él dice que Dios le había prometido que Él no moriría hasta que viera la salvación del mundo. Dios se nos revela de una y de otra manera. Pero muchas veces, como nosotros estamos enseñados a recibir lo que venga de allá y no escudriñamos, y Dios tiene para cada uno un mensaje. Dios abre nuestro entendimiento, Dios abre nuestra mente y nos revela lo que nosotros debemos aprender, con el propósito de que lo que aprendamos lo revelemos. No, nada tenemos con guardarlo, y Dios me dio una enseñanza y ahí la tengo, no es para utilizar. Dice que humillándose para convertirse en el sacrificio perfecto y reconciliándonos en un nuevo pacto con Él. ¿Qué es esto, Dios mío? Un nuevo pacto. Porque dice que el bebé sería el Cordero Perfecto, el Hijo de Dios sin pecado, santo, humillándose para convertirse en el sacrificio perfecto y reconciliándonos en un nuevo pacto con Él. Es un nuevo pacto que hace el Señor en nuestras vidas, no como el antiguo, sino el nuevo pacto que está esculpido en nuestros corazones. Está en él. Cuando el Señor Jesús es llamado el Cordero de Dios en Juan, es una alusión a que Él es el ideal y último sacrificio por el pecado. Para comprender quién es el Cristo y lo que Él realizó, debemos ir a Génesis, lo cual nos habla del Hijo de la promesa. Todo el Antiguo Testamento por medio de los profetas nos hablan de la venida del Señor. Nos hablan por los profetas sobre la llegada del Cristo con una ofrenda por el pecado. Todo el Antiguo Testamento viene anunciando que eso fue los que los fariseos y eso no entendieron, no lo comprendieron, porque como es el pueblo de Israel, el escogido de Dios, ellos esperaban a su rey y todavía creo que lo esperan, pero la gracia vino a nuestras vidas mostrándonos el verdadero propósito del sacrificio del Señor, el verdadero rey en nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo. Y debemos remontarnos a Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Por el pecado nos llegó la pena de muerte. Le explicaba al hermano que el pecado entró al mundo, pero no era que entrara el pecado ya estaba y era en nuestros corazones, y era en el corazón de Adán y Eva que estaba el pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? El no acatar la voz de Dios, el no obedecer. Hablábamos la vez pasada del pecado original, y uno de los pecados originales es que desde ahí no se obedecía a Dios. Tenemos el corazón endurecido.
Entonces Dios nos habla a través de vienen los patriarcas, y ahí empieza una promesa que Dios hizo, y cada uno de ellos, como dije, esperaban que el hijo primogénito de ellos fuera el salvador del mundo, que el primogénito fuera el que, y de ahí para acá vienen por ejemplo Isaac, aún Salomón, todos ellos eran supuestamente los que vendrían a salvar al mundo, pero sigue adelante la historia, viene por los profetas, y ellos predicaron sobre la venida del Señor, del Salvador, del Rey. El más conciso en todo eso es Isaías, cuando nos habla del Redentor, que ahí es cuando a él no le creen. Isaías habla de un Salvador del mundo ahí y no le creen. Inclusive, creo que por una de esas partes, por esas cosas, es que él es muerto, lo mandan a cerrar. Todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de fundamento para la venida del Señor Jesús, quien es el sacrificio perfecto de Dios, que Dios ofrecería como expiación por los pecados. Aquí, mediante el fallecimiento en la cruz, como el ideal sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección 3 días después, es que ahora tenemos vida eterna y salvación. Porque nosotros llegamos hasta el momento del sufrimiento de Él, pero que lo que trae la victoria para el cristiano es la resurrección del Señor, porque somos resucitados juntamente con Él. Él no nos deja ni nos abandona. Aquí lo estamos viendo como el Cordero de Dios, el inmolado. Ahora, si confiamos en el hecho que Dios mismo hubiera suministrado la ofrenda para expiación o pago por nuestros pecados, es parte de las maravillosas buenas nuevas del Evangelio de la gracia. Voy al punto. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Cogieron hojas y se cubrieron. Y el Señor les preguntó, ¿por qué están así? ¿O qué hicieron? No, que es que sentimos pena y nos cubrimos. Y el Señor dice, ese pecado que ustedes cometieron no se cubre con hojitas, con obras de las manos. Ese pecado se cubre con un sacrificio. Amén. Por lo tanto, tiene que costar y tiene que doler. Porque si no hay, ese pecado causó la muerte, por la cual tenía que ser pago con la muerte. El Señor, en su misericordia y en su gracia, ¿qué hace? Vayan, cojan un cordero de esos, maten y cúbranse. Es lo que hace. Pero no con las obras de nuestras manos, porque por eso nosotros luchamos por la salvación. Luchamos de una de otra manera y perdido todo. Si no nos cogemos del Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Cordero Pascual, no hay salvación. La salvación viene por ese gran amor de Dios Padre, que Él mismo se proveyó su sacrificio. Un sacrificio que le agradara a Él. El cordero es símbolo de sumisión humilde, y cuando se seleccionaba para sacrificio tenía que ser sin tacha, un tipo adecuado del Señor Jesús, en el Cordero de Dios, el humilde y santo, proclamado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y como objeto de contemplación del alma. En la visión celestial de Juan, el Señor Jesús es visto como Cordero inmolado, a quien se le daba adoración universal. El carácter especial que va con el título de Cordero en Apocalipsis es el de sufrimiento, aquel que fue rechazado en la tierra y como Cordero fue llevado al matadero. Aunque visto en medio del trono en el cielo, aquel que sufrió es vindicado allí y finalmente posee a su esposa, la Nueva Jerusalén, donde se establece el trono de Dios y del Cordero. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén para nosotros? La iglesia, nosotros mismos. Somos la bendición de Dios. Él siempre llevará el carácter de elegido de Dios, que quita el pecado del mundo sobre la base del sacrificio de sí mismo. Por favor, un hermano que se ubique en Apocalipsis 5 y otro en Apocalipsis 12. Apocalipsis
5, versículo 6 y versículo 13. Y Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Amén. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 6 Y 13. 5, 6 y 13. O sea, capítulo 5, versículo 6 y versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y el capítulo 12, y 2, para que la ratifiquemos. 10 y 11. 12, capítulo 12, versículos 10 y 11. Amén. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Qué palabras tan maravillosas. ¿Cómo nosotros no podemos comprender y entender esa bendición tan grande que Dios nos da? Vuelvo y digo, no es por nuestras obras, no es por lo que nos obliguen a hacer, sino es por la gracia del Señor, es por la infinita misericordia que Él tiene en nuestras vidas. En la mayoría de los sacrificios ofrecidos a Dios bajo la ley, se supone en el ofrendante la conciencia de que la muerte como juicio de Dios está sobre él. Por ello se había de dar muerte al sacrificio, para que le fuera aceptada de parte de Dios. Sacrificio es muerte. La ofrenda que se llevaba tenía que ser quemada en expiación total. Pero aquí hay algo que el hombre al inicio, en Génesis al inicio, cuando cogía un corderito, vamos a poner un ejemplo de una mascota nuestra, y el Señor diga, por su culpa, para ser perdonada su vida, tiene que llevar esa mascota allá y entregarla en sacrificio. Por supuesto que cuando al principio me imagino que todo eso causaba dolor, porque usted era el culpable, usted era el que era digno de muerte, pero llevaban el corderito y lo entregaban para muerte. Eso causaba dolor. Lógico, todo al principio nos va a causar dolor, tristeza, pero esto esto continúa siendo una rutina. Y el Señor dijo, no, eso no es así. Ustedes ya están cogiendo esto por juego, ya se olvidaron del dolor que sentían por ese animalito. Ya no sienten nada, ya pecan y traen cada año y ya. Por eso digo yo que esto de los corderos se volvió a ver un negocio bueno, porque más adelante vemos la cantidad de sacrificios que le hacían al Señor. Entonces aquí vemos es el corazón de la persona que peca al llevar el sustituto. Entonces, tenía que dolernos, pero como se está haciendo cada año, ya, véngase para acá, llevémoslo, ya. Estaban allá, es más, ahí dice que compartían unos compartían el alimento, o sea, cuando era asado y eso, ya. Nos comimos el pecado que nos libró y seguían. Y eso Dios dijo, yo mismo me voy a proveer de un sacrificio. Y Él mismo lo dio. Por eso digo que la gracia de Dios es maravillosa. Bendito sea nuestro Señor por tener tanta misericordia con nosotros y darnos la oportunidad de estar en la presencia de Él y de ser salvos. Porque haga lo que haga, suba a Monserrate de rodillas, dure 2 noches orando encima de un poco de maíces, arrodillado, haga eso, lacérese como hacen muchos, eso no le va a dar salvación.
Es más, ni le va a traer arrepentimiento, porque tan pronto se sane las heridas, vuelve y sigue por las mismas. Cuando uno se lacera o algo, está esperando que las heridas se sanen para salir corriendo a seguir haciendo lo que estaba haciendo, porque no viene a nuestra vida, no viene a nuestra conciencia de que el pecado es causa de muerte y que la única manera para llegar a él es aferrarnos de ese sacrificio que Dios hizo. Dice, de hecho el término sacrificio se usa en muchas ocasiones para denotar el acto de dar muerte. El primer sacrificio mencionado en las Escrituras de una manera expresa es el efectuado por Abel. Y entonces el anterior, el que tenía anteriormente, que el Señor dijo que tenía que hacer eso. Ahí uno se pone a pensar, pero ¿cómo? Si el primer sacrificio fue allá, ¿por qué viene a ser aquí el de Abel? Aunque hay una indicación claramente implícita de la muerte de una víctima en el hecho de que Adán y Eva fueron vestidos por Dios con túnicas de pieles después del pecado de ellos. Aquí podemos hablar del protoevangelio, que ahí es donde viene el Señor a decirnos la salvación que viene para nuestras vidas, desde ahí. Entonces el primer sacrificio lo hizo Abel, después de que el Señor les ordenó que sacrificaran un animalito para que se vistieran. Él estaba mostrando que con obras no se gana. Pero aquí viene el otro problema. Es indudable que Dios dio instrucciones al hombre acerca del hecho que siendo que la pena por la caída y su propio pecado es la muerte, solo podría llegarse a Dios de una manera apropiada con la muerte de un sustituto, limpio de pecado y ofensa. Vuelvo y me remonto a los pesebres. El tiempo en que esto se hacía, lleguemos al tiempo de Salomón. ¿Qué sacrificios hizo Salomón? Muchísimos. Demasiados. Tenía que sacerdotes, levitas, todo eso estar participando de eso. Por eso el Señor dice, cansado estoy de sus holocaustos, estoy cansado de todo esto. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo a través de las Escrituras vemos el corazón del hombre que siempre ha utilizado la palabra de Dios y las cosas de Dios para enriquecerse? Porque si esto era en ese tiempo, Salomón, ¿cuántos sacrificios fue que ofreció? Como 1,000. 5,000. Imagínense. Qué venta tan maravillosa que harían en ese tiempo. ¿En serio? Si los sacerdotes eran los que estaban encargados de cuidar esos animalitos. Ahora, el hecho de que diga que estaba envuelto en pañales y que era puesto en el pesebre, no nos estaba diciendo que le ponían pañales a un corderito como lo hacen hoy en día y los meten en eso, no, pañales. ¿Sabe cómo era que vestían los niños, los bebés? Cogían la tela y los unían así y los envolvían desde acá para abajo. Los envolvían, o sea, lo dejaban a uno amarrado ahí toda la noche y todo el día sin que se pudiera mover. Por eso dice que envolvían los corderitos y los metían en ese lugar para protegerlos, cuidarlos. Porque un animal de eso, donde se partiera una pata, donde se dañara una oreja o algo, ya no servía para sacrificio. Por eso los sacerdotes lo cuidaban, por eso los estaban cuidando. Tenía que ser algo especial. Y vuelvo y repito, aquí usted va al campo y ve las pesebreras que llaman retiradas de la casa. Allá las tenían adentro. Por eso cuando llega el Señor José y María al mesón donde dicen, era porque esos mesones estaban llenos como de habitaciones para la gente, pero a un lado tenían los pesebres para cuidar los animalitos, los corderos. No nos imaginamos nosotros como vemos el pesebre en diciembre, que son vacas, de todo le colocan alrededor del Señor. No, porque los pesebres estaban hechos especialmente para cuidar esos corderos.
Y los pastores sabían y entendían ese paralelo que les dijeron. Por eso los ángeles se le postraron ante ellos y dijeron: vayan y vean. Vean la salvación que ha venido al mundo. Esa salvación es maravillosa porque fue revelada a los pastores. Ellos sabían lo que tenían que hacer y ellos promulgaron. Cuando ellos dijeron que Dios se le había revelado a ellos, toda la gente que estaba alrededor se alegre. Y qué tremenda revelación. Pero a María le dicen que una espada traspasaría su corazón porque iba a morir. Esa salvación no iba a permanecer siempre. Los pastores son revelados es revelada esta promesa a los pastores porque ellos entendían el paralelo que había, ese paralelo de ver a los corderos cuidados allá, ahora ver a un niño ahí, y lo que la escritura decía: en que hasta ellos decían, pues la salvación. Por eso Simeón lo confirma, es la salvación para nosotros. Es indudable que Dios dio instrucciones al hombre acerca del hecho que, siendo que la pena de la caída y su propio pecado era la muerte, solo podría llegarse a Dios de una manera apropiada, con la muerte de un sustituto. Este sustituto es nuestro Señor Jesucristo, quien fue inmolado. Nos remontamos a Génesis Éxodo capítulo 12 y vemos todo lo que es la expiación, la sangre en los dinteles, en todo esto. ¿Cómo viene a remontarnos hasta el día de hoy en el Señor Jesucristo? Que por su sangre somos limpiados. Y viene hablando de la salida de Egipto. Antes de salir, ¿qué es lo que el Señor hace? Manda a matar un cordero para que fuera compartido con una o dos familias según la necesidad o la cantidad de personas que hubieran. Pero lo importante de eso era que untaran los dinteles de las puertas con sangre para que el ángel de la muerte pasara derecho y no los tocara a ellos. Hoy en día la sangre de nuestro Cordero nos limpia de todo pecado y nos libra del pecado de la muerte. Éxodo capítulo 12 y 21, por favor. Éxodo 12, 21 y Deuteronomio 16, 2. Y otro hermano que me colabore con 1 Corintios 5, 7. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Amén. Y Deuteronomio 6, 12. Y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Amén. 1 Corintios capítulo 7 dice: mi Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Él fue sin tacha alguna como el Cordero Pascual. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hay otros en Éxodo 5, si nosotros leemos ese capítulo, todo nos muestra sobre todo lo que hacía el Señor con el medio de la expiación y la sangre. Y en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Y por qué no otro hermano que se ubique en Éxodo 12, 5? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Dice
en Éxodo 12:46, que ninguno, un hermano que me colabore. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Amén. Yo me ubico aquí en Juan, versículo 19, 32 y 33. ¿Juan qué? 19, 32 y 33. Dígalo, Gabriel. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ninguno de sus huesos fue quebrado o quebrantado, porque el Señor hace ese sacrificio y tenía que presentarse al Padre perfecto. Y dice en Hebreos 10, 4 al 8, por favor. Perdonen que los puse a estudiar en la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículos 4 al 8. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por pecados no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Amén. Todas esas cosas se ofrecían por la ley. Ahora el Señor se presenta al Padre como el único sacrificio para salvación nuestra. Ya no hay necesidad de estar llevando un corderito cada año. Se dañó el negocio. Se dañó este negocio. Pero tenemos la salvación más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que celebremos la fiesta con la vieja levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El pan sin levadura exhibe aquel sentido de la gracia por medio de la fe. Exhibe o muestra lo que realmente nosotros somos, lo que vivimos y lo que tenemos. En el que, a pesar de las influencias negativas que pueda sufrir la carne y las viejas asociaciones, enseñanzas, ¿con qué vengo para esto? Dice que a pesar de las influencias de la carne, ¿qué quiere hacer? En unas cosas, hacer las cosas del mal. Pero cuando obramos nosotros en la carne para salvación, no hay nada. ¿Cómo obramos en las cosas en la carne? Cuando nos están diciendo: haga esto, haga lo otro, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro. Si no, no hay salvación. Si usted no hay salvación, si usted no hace eso, no hay salvación. Cuando nos exigen el conductismo, que es lo que nos han enseñado en muchas iglesias y en muchas partes nos enseñan eso. Dice que los fariseos le imponían cargas a las personas que ni ellos mismos llevaban. Y hoy en día estamos peor. Hoy en día estamos peor porque se para alguien en el púlpito y es santo y empieza a acusar a los demás. Él no tiene pecado. Pero el Señor me muestra que para subirme a un lugar así, a predicar de la gracia, primeramente me tengo que mirar yo. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué tengo adentro en mi corazón? ¿Cómo estoy obrando? Para poder decirle a ustedes que podemos gozarnos de la gracia y vivir en paz y tranquilidad. Pero cuando usted va a una parte, inclusive esta semana, todo esto me ha traído mucha bendición, porque estos días estaba en el taller
y me escucharon las alabanzas y me dijeron, usted es cristiano, qué bueno. Dije, sí, mire que es que el caminar con el Señor. No, a mí déjeme quieto, a mí no me traiga eso. Pero venga, déjeme explicarle. Y es que andar con el Señor no le estoy llevando a usted a que haga cosas. Es el Señor mismo, es el Espíritu de Dios el que va a colocar en su corazón en que usted cambie, en que usted haga las cosas. Yo, no, sí, porque es que donde uno va tiene que dejar de hacer un poconón de cosas, hasta la familia, si no, no lo aceptan a uno en la iglesia. Dije, no. Eso es una vaina, un evangelio que está mal llevado, mal enseñado. La gracia del Señor es muy distinta. Ahora está una responsabilidad en su vida, que si usted no la acepta, ahí sí ya no puedo hacer nada. Y es lo que va en nuestras vidas. Esa responsabilidad en medio de la gracia es la que nos trae la paz. Pero es una responsabilidad que nos lleva a ser más fuertes aún que cuando nos están obligando a las cosas. ¿Qué hacemos cuando me obligan a mí a hacer las cosas? Me vengo levitando desde la casa hasta aquí y salgo hasta donde no me vean y listo, ya cumplí con mi Señor. Mentira. Estaba siendo hipócrita, estaba siendo falso. La gracia nos lleva a llegar a este lugar, postrarnos y decirle, Señor, mira este negro corazón que tengo, mira esas intenciones, Dios. Qué vergüenza venir a presentarme así ante ti. Pero, Señor, tengo la seguridad de que tu Espíritu, Señor, me limpiará y me hará digno de estar junto a ti. Eso es maravilloso. Eso es muy hermoso, reconocer que Dios mismo proveyó la salvación para nosotros. Pero ese Dios tan malo con su Hijo, ¿por qué no vino Él mismo a hacerlo? Lea las Escrituras a ver quién vino a morir en la cruz. Y a ver cuánto amor derramó Dios sobre nuestras vidas. Cuánto amor. A pesar de todas esas influencias, de todo eso, el cristiano puede, si quiere, estar habitualmente en comunión con el sacrificio del Señor Jesucristo. Pues le digo, es su responsabilidad y es su comunión con Dios para estar en comunión con el Espíritu de Dios. De manera que toda la vida sea coherente con todo lo que ello comporta. A medida que nosotros, no le estoy diciendo esfuercen por mostrarle a los demás lo que no volvieron a hacer las cosas que hacían, no. Viva en comunión con Dios, que Él nos va a llevar a que las demás personas vean que ha habido un cambio y Él está haciendo un cambio en nuestras vidas, en la manera de hablar, en la manera de expresarse. Usted hoy en día dice una palabra grosera y el que lo conoce como cristiano de una vez abre los ojos y dice, pero eso no lo había escuchado de usted, tan raro que se le oye que usted diga eso. ¿Sabe por qué le digo? Porque eso me pasó esta semana. Todo eso me ha pasado esta semana. Entonces, el esfuerzo de tener la comunión con Dios Padre, Señor, de lo más hermoso que puede haber sobre la tierra. En las Escrituras se dice claramente que fue por la fe que Abel ofreció más excelente sacrificio que el de Caín. Por la fe, acuérdense, es por la fe. El sacrificio no fue por las obras ni eso, sino por la fe. También dice a Caín, ¿qué le dice? Porque tienes esa cara. ¿Qué pasó? Resplandecerá de gozo si haces lo correcto. Pero si te niegas a obedecer, cuidado, el pecado está listo para caer sobre ti y destruirte, pero tú lo puedes vencer. Está diciendo el Señor, cuidado. Muchas veces nuestros argumentos nos llevan a hacer las cosas que creemos que están correctas, pero hay un manual de la vida, hay una palabra que nos guía y nos orienta, y esa es la palabra de Dios. Cuando decidamos hacer las cosas, hagámoslo bajo la voluntad y la gracia del Señor a través de su palabra. No, pero es que yo solo no puedo,
me tengo que esforzar mucho para eso. Resulta que cuando les dije que se pusieran cuidado en Belén, donde nació David, ahí nos muestra el cordero que iba a ser inmolado, digámoslo así, y al mismo tiempo nos muestra el pastor que era David con sus ovejas. ¿Qué hacía David? Si nos acordamos, luchaba con el oso, con el león, con todo lo que fuera a destruirlo, pero es que resulta que espiritualmente para nosotros esos animales no están en nuestras vidas. Hay enemigos más poderosos que eso. Les pongo un ejemplo: vayámonos para Tocaima y quítese la camisa y verá que lo ataca a uno. El jején es un animalito que ni usted lo ve, pero cuando se da cuenta está lleno de picaduras y no los ve uno. Eso pasa en nuestra vida espiritual. David tenía que luchar contra todos esos animales, pero tenía que luchar con algo más. Y la unción del aceite en la cabeza de las ovejas es el significado espiritual de nuestras vidas. David, digamos, cojo a David por ejemplo porque es el pastor que cogía las ovejas y le tenía que echar un aceite, un ungüento en la cabeza para que unas mosquitos o abejitas que había no se entraran por los oídos, por las orejas y la nariz de las ovejas para comerles el cerebro. Hoy en día, nuestro gran sacrificio, el pan sin levadura que fue sacrificado, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro gran pastor. ¿Qué hizo Él cuando partió de acá? Les dejaré un consolador, al Espíritu Santo que los ayuda. El Espíritu Santo es, o el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Él es el que nos da a nosotros así el querer como el hacer. Él es el que nos cuida, Él es el que nos está protegiendo. Después de que fue inmolado, se presentó ante el Padre y dijo: Padre, aquí estoy, quita lo primero y pon lo segundo. Ya no más sacrificios. Aquí me presento ante ti como sacrificio vivo y agradable a ti. Hasta ahí llegaron los sacrificios y hasta ahí llegó el sacrificio del Señor. Ahora es el gran pastor, sumo y sacerdote de nuestras vidas. Amén. Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza para no desfallecer. Mis hermanos, esto era todo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos proteja, y ojalá no haya estado tan enredado porque nervios estar acá, pero el Señor es nuestra fuerza. Señor Dios Padre Santo, bendito y alabado sea tu santo y maravilloso nombre por habernos dado, Señor, esta salvación tan grande que nosotros no comprendíamos, Dios. Pero día a día que leemos la Escritura, Dios, estás hablando a nuestras vidas, nos estás mostrando, Dios, que no es en la fuerza del hombre, que no es lo que el hombre diga, sino es por tu gracia, Dios, por tu misericordia, que nosotros nos regocijamos hoy ante ti y te damos gracias por esta bendición. Gracias por amarnos, Señor, y gracias por habernos hecho, Señor, salvos a través de ese sacrificio del Cordero Pascual que tú proveíste para nosotros, para nuestra salvación. Dios, te cansaste de los sacrificios, te cansaste de las obras de los hombres, Señor. Hoy tenemos el privilegio, Dios, de presentarnos ante ti, aunque débiles, cansados, Dios, pero sabemos que tenemos tu preciosa unción, Dios, que nos lleva a reconocer que tú eres el que hace todas las obras en nosotros, que tú entregaste tu vida, Dios, en el madero para darnos la libertad a través de tu sangre, Señor, y poder estar junto a ti, Padre Santo. Gracias. Gracias porque no es nuestra fuerza, no es que yo quiera estar aquí, es que tú me has traído y tú has traído este pueblo a tu presencia, Dios, para bendecirlo. Muchas gracias, Dios, te doy por esta bendición y te ruego, Señor, para que en esta mañana, Dios, podamos participar de la cena con el corazón, Dios, contrito y humillado, con un corazón dolido, que tú entregaste, Dios, tu cuerpo en ese lugar, derramaste tu sangre, Señor, y aceptaste toda ofrenda, toda maldad, todo lo que se te hizo, Dios, te lo hicimos nosotros por nuestro pecado, pero gracias por tu amor y tu misericordia. A ti sea honor, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.